Bueno, antes de continuar, notemos que en el ejemplo que hicimos antes de las propiedades, eh, estamos dando una expresión para la suma de los primeros catérminos. ¿Sí? Porque recuerden que teníamos una expresión para SK. Pero usualmente no es fácil encontrar tal expresión. Por lo tanto, hallar la suma de una serie no es tarea sencilla. Por este motivo, lo que nos vamos a proponer en esta materia es simplemente determinar si una serie es convergente o no, no cuánto vale su suma. Para ello, lo que vamos a tener que hacer es una lista de series de las cuales sepamos si son convergentes o no, para que las podamos, para que cualquier otra serie pueda ser comparado con ella y determinar la convergencia o no. A continuación vamos a ver dos familias de series las cuales pertenecerán a dicha lista. Bueno, vamos a comenzar con la primera serie, que se la denomina serie geométrica, de la cual vamos a poder determinar para qué valores converge o diverge y además a cuánto converge o diverge. Es una serie la cual se puede conocer, además de su carácter, convergente o no convergente, se puede saber su suma. Entonces, la serie geométrica está definida de la siguiente forma. Es sumar infinitas veces los siguientes términos. A más A por R, más A por R cuadrado, más A por R cubo, así, más A por R a la n, y fíjense que esto se puede denotar como esta suma infinita. Es A por R a la n menos 1 desde 1 hasta infinito, donde A y R son dos constantes reales, con A no nulo. Cada término, o sumando, se obtiene, fíjense, a partir del precedente multiplicándolo por la razón común R. Porque fíjense, ¿cómo llegamos a por R? Y bueno, a le multipliqué por R. ¿Cómo obtuve este? Al anterior lo multipliqué por R. Y así sucesivamente. Al R, que es el factor que voy multiplicando para obtener cada uno de los sumandos, se lo denomina razón común de la serie geométrica. Entonces, lo que vamos a ver es cuándo esta serie geométrica es convergente o divergente. Es bastante lógico pensar que eso va a depender del valor de la razón. Entonces, vamos a tener que considerar distintos casos dependiendo de cuánto valga la razón. Entonces vamos a comenzar considerando que R vale 1. ¿Sí? Fíjense que si R vale 1, en estas sumas, las potencias de R desaparecen y nos quedan sumas de la constante A. Entonces, si nosotros queremos calcular o determinar si la serie para el valor de R igual a 1 es convergente, vamos a tratar de expresar SK. Pero SK es sumar k veces el número A, porque todas las potencias de R son iguales a 1. Por lo tanto, esta suma da k veces A. Pero si ahora queremos hacer límite cuando k se va a infinito, esto nos va a dar más o menos infinito dependiendo del signo de A. Por lo tanto, podemos afirmar que el límite de ese k no existe, porque no nos dio un número real, nos da más o menos infinito. Entonces, en este caso, la serie geométrica diverge para r igual 1. Ahora, si r es distinto de 1, vamos a tratar de encontrar una fórmula para el SK para luego determinar si la serie geométrica correspondiente converge o diverge. Entonces, vamos a ver, ¿quién sería SK? SK sería sumar los primeros k términos de la serie geométrica. Notemos que estos serían los primeros k términos. Fíjense que acá queda k menos 1 porque el primer término corresponde a la potencia de r igual 0. ¿Sí? Entonces, estos son la expresión de SK. Lo que vamos a hacer ahora, a esta expresión, vamos a multiplicarla toda por r. Entonces, cuando hacemos r veces sk, fíjense que es como correr todos los términos para la derecha. Porque este me va a quedar a por r, este me queda a por r cuadrado, a por r cubo, y el último va a quedar a por r a la k. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a restar esta igualdad con esta igualdad. Del lado izquierdo nos queda sk menos r veces sk, que sería la resta entre esta expresión y esta. Y por otro lado, cuando hagamos esta expresión menos esta expresión, fíjense que este término se cancela con este con este con este, y así sucesivamente, y el único que subsisten es el primer término, que es a, y el último término que estoy restando, que es menos a veces rk. Entonces, si
Sacamos factor común SK en esta expresión. Y como R no es 1, podemos pasar dividiendo. Y así obtenemos, fíjense, una expresión para la sucesión de sumas parciales SK. La sucesión de sumas parciales es A, que era una constante que estaba asociada a la serie geométrica, por 1 menos R a la K sobre 1 menos R. Es decir, para todo valor de R que no fuese el 1, tenemos una forma explícita de la expresión de SK. Ahora lo que nos queda hacer es tratar de calcularle a esta expresión SK su límite cuando K se va a infinito. Bueno, para ver eso podemos observar que en la expresión de la késima suma parcial lo único que depende de la variable K es la potencia R a la K, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo se comporta esa sucesión, pero eso lo hicimos en la clase pasada. Sabemos cuándo la sucesión R a la K converge o diverge. Entonces vamos a usar el resultado que vimos en la clase anterior, que era el siguiente. Si R está entre menos 1 y 1, nosotros vimos en la clase pasada que la sucesión R a la K converge a 0. Por lo tanto, si ahora calculamos el límite de la sucesión de sumas parciales para R en este intervalo, fíjense, esto es constante, no depende de K, no depende de K. El único que depende de K es este, pero se va a 0, entonces me queda que el límite es A sobre 1 menos R. Por lo tanto, para todos estos R, la serie geométrica sería convergente, pues su sucesión de sumas parciales tiene límite finito. Por otro lado, nos falta estudiar los casos que no están contemplados en este intervalo. Pero nosotros la clase pasada vimos que si R era menor o igual que menos 1, o si R era mayor que 1, la sucesión R a la K, que era la que aparece en la sucesión de sumas parciales, es divergente. Y de ese modo podemos afirmar que para esos valores de K, el límite de la sucesión de sumas parciales no existe. Por lo tanto, la serie geométrica diverge en todos los casos. Fíjense que lo que pudimos hacer es analizar y determinar para todos los posibles valores de R de la razón de una serie geométrica cuándo converge y cuándo diverge. Bueno, en conclusión, vamos a recolectar todo lo que hicimos en las filminas anteriores en este teorema. La serie geométrica A por R a la n-1, con n desde 1 hasta infinito, ¿es convergente? Sí, solo sí, el módulo de R es menor que 1. Notemos que esto es equivalente a decir que R está en el intervalo abierto menos 1, 1. Y su suma, además la pudimos calcular, porque pudimos calcular el límite de la suma parcial, es A sobre 1 menos R, para estos valores de R. Y por otro lado, si el módulo de la razón es mayor o igual que 1, la serie geométrica es divergente, ¿sí? Entonces fíjense que hicimos lo que queríamos. Para la serie geométrica pudimos caracterizar para qué valores de R la serie geométrica converge, que corresponde a este rango de R, y además pudimos calcular su sumabilidad o su suma, y pudimos caracterizar cuáles son todos los valores de R, que son estos, donde la serie geométrica es divergente. Bueno, como una observación, un resultado análogo al anterior es válido para la serie geométrica incompleta, ¿sí? Supongamos que por algún motivo queremos calcular la suma de una serie geométrica, pero no comenzando con n desde 1, sino comenzando con n desde algún número natural n sub 0. Es decir, queremos sumar estas potencias de R. Lo que se puede probar es que esta serie geométrica incompleta es convergente si solo si, de nuevo, el módulo de R es menor que 1, y la suma de esa serie geométrica incompleta es la siguiente. A por R a la n0 menos 1 sobre 1 menos R, para este conjunto de R's, y si el módulo de R es mayor o igual que 1, la serie geométrica diverge. Voy a observar que una forma de recordar la suma de una serie geométrica incompleta es, fíjense lo primero, en el numerador esta expresión es el primer término que estoy sumando, porque si reemplazo n0 acá, queda A por R a la n0 menos 1, que es el numerador, sobre 1 menos R. Es decir, si yo quiero sumar una serie geométrica completa o incompleta, el valor de la suma es el primer término que estoy sumando sobre 1 menos la razón. ¿Sí? Entonces vamos a ver como ejercicio, vamos a determinar si esta serie es convergente o divergente.
Bueno, lo que vamos a hacer primero es tratar de ver cómo esta serie son números que están elevados a potencias de n, tratar de reescribirlo, si es posible, como una serie geométrica. Entonces, lo que tenemos que hacer es manipular algebraicamente los sumandos o los términos de la serie para ver si se la puede adaptar al formato de una serie geométrica. Entonces, fijemos una cosa. Acá tenemos 2 a la 2n por 3 a la 1 menos n. Entonces, primero puedo usar propiedades de la potencia de una potencia y esta expresión me quedó como 2 a la 2 todo elevado a la n. ¿Sí? Por otro lado, 2 elevado a la 2 todo elevado a la n lo puedo pensar como 4 a la n. Y además, esto que es 3 a la 1 menos n, fíjense que son potencias negativas, lo puedo pensar que está en el denominador con potencias positivas, ¿sí? Cambiándole el signo al exponente. Y por otro lado, 4 a la n lo puedo escribir como 4 por 4 a la n menos 1. Entonces, fíjense que ahora nos quedó que esta serie es una serie geométrica con a, que es la constante que multiplica cada uno de los sumandos, igual 4, y razón 4 tercios a la n menos 1. Pero fíjense, como la razón es mayor que 1, podemos establecer que la serie diverge, ¿sí? Independiente del valor de a. Porque recuerden que el valor de a, que es la constante que aparece multiplicando a cada término, no afecta el carácter divergente o convergente de la serie geométrica.